tocado, ya sabéis que cuando uno estudia periodismo, la televisión es digamos, de alguna forma el antiperiodismo. Todo el mundo quiere trabajar en prensa escrita porque es lo que se denomina en teoría periodismo con mayúsculas. Luego en la radio y la televisión es la hermana frívola, pero a mí me atrapó desde el primer momento, ¿no? Me parecía que daba muchísimo juego poder jugar con las imágenes. Y yo lo que intento aportar en cada reportaje desde hace 12 o 13 años que estoy en esto es una mirada propia, que es lo que recomiendo siempre a todos los alumnos cuando hablo con ellos o me preguntan cuál es el secreto para vivir de esto, cuál es el secreto para trabajar en esto. Yo digo que tengan su mirada propia y que ante la duda siempre arriesguen, ¿no? Y ahí estoy, desde ese blog que está congelado en el tiempo, porque llevo 2 años y pico sin publicar en el blog. Han pasado 3 años, pero sigo, como he dicho antes, con la misma ilusión, ¿no? Con la ilusión intacta que es el mandamiento número 1 de un periodista, sobre todo en los tiempos que corren. Si nos quitan la ilusión, nos quitan prácticamente todo, ¿no? Entonces, o mantenemos la ilusión o con el frío que hace fuera será muy complicado. Primero porque no quería tener su televisión, su periódico, su medio de comunicación hasta que se hartaron del juguete y vieron que el juguete era caro y decidieron dejarlo de lado, y entonces vienen los despidos, los seres, etcétera, etcétera. Entonces no hay que engañarse, la situación fuera es terrible, pero también os digo que cuando yo estudiaba la situación ya era terrible. Cuando yo estudiaba a mí me dijeron que era una profesión sin futuro, que era una profesión abocada a las listas del paro, y decidí arriesgar. Así que os pido lo mismo, pido que arriesguéis, pido que seáis valientes, os pido que salgáis fuera a comeros el mundo, a conseguir un puesto en cualquier medio, que vayáis paso a paso, que empecéis por abajo, que vayáis dando los pasos necesarios hasta llegar a donde queráis, que no es una profesión en la que el periodismo, en la que te haces rico, es una profesión de la que vives, pero que tiene muchísimas otras recompensas. Y luego insisto en que tengáis vuestra mirada sobre la realidad, que es que sea una mirada propia que os diferencie del que tenéis al lado, y que tengáis una alta dosis de suerte y de fortuna como la tuve yo, como la ha tenido Gonzalo, imagino, como la hemos tenido muchos de los que logramos vivir de una profesión que engancha y que es apasionante.